Y algo que se está comenzando a avanzar, por lo menos a nivel del ámbito académico, concretamente de la Universidad de la República, es la renta básica universal. ¿Cómo se aplicaría en Uruguay? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta contribución monetaria? Bueno, para eso, hablar de esos temas, estamos recibiendo con mucho gusto al doctor en Ciencia Política, José Miguel Busquet. Un gusto en estos minutos en Informe Capital. Muchísimas gracias por la invitación. La red temática de renta básica universal de la Universidad de la República propuso un documento para, bueno, plantear el tema desde una óptica, bueno, académica, planteando distintos aspectos, justamente en momentos que se está viviendo una emergencia sanitaria. Vamos a explicar primero por qué, qué es una renta básica y por qué sería importante implementar una renta básica para luego ir desglosando un poquito más de qué estamos hablando. Sí. Una renta básica es una transferencia, en principio, monetaria. Generalmente cuando pensamos en políticas sociales pensamos en servicios, pero bueno, además de los servicios están las transferencias monetarias. Dentro de las transferencias monetarias están las transferencias contributivas, por ejemplo, la jubilación es una de ellas, el seguro de desempleo es una de ellas, tenemos que contribuir para poder recibir una prestación. El concepto que está allí es el concepto de seguro, digamos. O sea, hay un seguro social de alguna manera. ¿Tá? Esto es lo que tiene que ver entonces con transferencias no contributivas. No contributivas y la idea final, digamos, de esta idea fuerza es que sea universal, o sea, que toda la población, solo por el carácter de ser ciudadano o ciudadana, tenga la posibilidad de recibir esa prestación. Y que no haya ningún tipo de condicionalidad, digamos, de asistir a la educación o atenderse en el sistema sanitario. Como puede llegar a ser, por ejemplo, las asignaciones familiares para que... Exactamente, exacto. En ese caso estamos hablando, por lo menos de las recientes, porque Uruguay también tiene una larga data de eso, inicialmente fueron contributivas, ya desde el 2004, no solo con el Frente Amplio, antes en el gobierno Colorado, digamos, también, en el 2004, y hubo un primer mecanismo de transferencias monetarias no contributivas. Cuando decís contributivo o no contributivo, vamos a aclarar de qué estamos hablando. Contributivo es que quiere decir que tengo que contribuir para recibir la prestación, digamos. No contributivo, no tengo que contribuir. Uruguay tiene una larga tradición en esto, digamos, tampoco es nuevo. Si pensamos que en 1919 la pensión a la vejez, por ejemplo, tiene esa característica. Lo único que es focalizada, digamos, no está pensado en términos universales. Es decir, determinadas personas, llegado a determinada situación, si no tienen ingresos, bueno, la sociedad uruguaya les da una prestación, en el caso de esto, a las personas de cierta edad, digamos. Claro, ¿y cómo funcionaría la renta básica en el caso como lo está planteando la universidad o esta red temática de renta básica? Nosotros en principio salimos vimos una oportunidad muy interesante, digamos, sin perjuicio que nuestra idea de largo plazo es una transferencia monetaria no contributiva de carácter universal. Pensamos que es muy importante atender la situación de pandemia, digamos. O sea, lo que es una amenaza, convertir eso en una oportunidad, digamos. Esa es la idea, digamos, ¿no? La oportunidad sería, digamos, pensar en una transferencia monetaria, sobre todo para aquellas personas que no están recibiendo ningún tipo de prestación. Uruguay tiene un porcentaje, que es uno de los más bajos de América Latina, pero que es importante, más del 20% de la población económicamente activa, que no tiene una vinculación con el sistema formal, la arquitectura de bienestar formal, digamos, ¿no? Esto obviamente que hace 15 años era bastante peor, estábamos arriba del 40%, digamos, sin perjuicio que también en términos comparativos con América Latina, seguro compararse con América Latina es fácil, por muchas razones. La región, digamos, igual más desigual más desigual del mundo, planeta, ¿no? Y no solo más desigual, sino que también que tiene mayor niveles de informalidad, digamos. Entonces este problema es grave, digamos, y mucho más grave es en el contexto de la pandemia. Entonces acá hay una oportunidad, atender, nos pensamos en un corto plazo, digamos, pensamos en 4 meses, 120 días, dar una transferencia monetaria no contributiva a jefes y jefas de hogar, que nosotros en nuestros cálculos eran alrededor de 400.000 personas, digamos, ¿no? Y que le daríamos 4 canastas básicas alimentarias. La canasta básica alimentaria a marzo estaría más o menos 3.933, según el INE, alrededor de 16.000 pesos, es lo que estamos pensando. Eso durante 4 meses. Esto era como una primera instancia, digamos, ¿no? ¿Y eso disminuiría la desigualdad, esos 16.000 pesos? Bueno, no solo la desigualdad, sino que atendería, digamos, el aumento que estamos visualizando de la pobreza, digamos, ¿no? Hoy estaba preparando esto y me golpearon en la puerta una chica y me dice, estoy vendiendo trapos de piso, digamos, no tengo empleo. Pero eso es la realidad, digamos, basta caminar por la ciudad para darse cuenta de eso. Y eso va a ser cada vez más visible, digamos. Sin perjuicio que, por suerte, algunos empleos se van a mantener, vamos a tener un impacto, ya el ministro de Trabajo ha anunciado esto,
eso es una situación muy crítica. La Facultad de Ciencias Económicas ha hecho algunos cálculos estimativos de un aumento de más de 100.000 personas en situación de pobreza, digamos. O sea que, y bueno, esto vendría a atender esa situación. Claro, yo pienso en los detractores, ¿no? Dicen, bueno, en un país que está, que puede tener problemas, que no puede atender todas las situaciones, ¿de dónde va a sacar recursos para atender esta situación? Que bueno, puede decir, ¿no? Vamos a gastar en esto. Bueno, el tema es, bueno, justamente mirar el corto plazo o el mediano y largo, digamos. Si uno mira el corto, capaz que hace ese razonamiento. Si mira el mediano y largo, ve que en realidad la jugada es otra, digamos. Uruguay acaba de colocar bonos por más de 1.000 millones de dólares. Sí. Tiene, digamos, ya tenía, digamos, la posibilidad justamente de acceso y ha accedido a deuda externa, digamos, de alrededor de $1 millón más. O sea, de lo que estamos hablando en realidad es un quinto de ese valor si tomamos en cuenta estos dos montos. O sea que es absolutamente posible, digamos. Y hay que pensar esto en forma dinámica, no estática y pensando solo en el corto plazo. Creo que esa es una de las claves. Planteaban una propuesta progresiva y gradual. Sí, sí. ¿Cómo sería esa progresión? Bueno, la gradualidad, esta sería una primera instancia de esos 4 meses que nosotros imaginábamos. Para el año que viene estamos pensando en una prestación que debería focalizarse en los sectores más vulnerables. Llamamos más vulnerables a aquellas personas menores de 18 años, mayores de 65 años. Ahí se daría a los mayores una canasta básica alimentaria por persona. Esa es la diferencia con esta primera etapa que hablábamos del núcleo familiar, digamos. Y en el caso de los menores de 18 años estamos pensando en un 50% de esa canasta básica alimentaria. Unos 8.000 pesos, $200 exactamente. por niño. Eso sería el año que viene, digamos. Y después pensando, y eso dentro de 3 años, al cuarto año estaríamos pensando en la posibilidad de implementar una renta básica universal. ¿Cómo lo está planteando, entre otras cosas, la Comisión Económica para América Latina? Justamente, ¿no? Eso a mí me sorprendió preparando un poco la entrevista, sí. Que la CEPAL, de la mano de Alicia Bárcena, ¿no? Que es quien lo está dirigiendo en estos momentos, brazo, digamos, de Naciones Unidas para el continente, propone que esta es una solución. Hasta el momento ningún país como tal lo ha llevado adelante. Ella lo planteaba además en el contexto de la pandemia, ¿no? Como una cuestión de prevenir la pobreza a futuro. Sí. Es un camino. Es un camino. Bueno, es interesante que una mujer que dirige un organismo internacional esté haciendo esto, digamos, es una cosa muy positiva que sea una mujer que tenga ese nivel de audacia, porque obviamente que igual hay estudios que lo avalan, me imagino, ¿no? Por supuesto, digamos, la CEPAL viene estudiando esto hace mucho tiempo. Yo justamente recordaba, pensando en la entrevista de hoy, que en el 2006 la CEPAL hizo un documento muy importante que era la protección social de cara al futuro, digamos, que circuló mucho por América Latina, en el cual hacía un diagnóstico, diagnóstico que en algunos casos, hasta en los países europeos, estudiosos como Costa, Spink-Andersen, en fin, habían indicado que el empleo no sería el único mecanismo posible para poder tener niveles de integración social adecuados. Es decir, es necesario que transferencias monetarias de carácter no contributivo. En aquel momento la CEPAL planteaba concretamente en el caso de las personas de mayor edad o de los niños, digamos, pensar focalizadamente en eso. Creo que en eso hay bastante más coincidencia, digamos, de que se podría empezar por ahí, digamos, ¿no? Ahora yo estaba mirando lo de la CEPAL, que, bueno, la convocatoria a los gobiernos de la región a crear este ingreso de emergencia, ¿no? Sí, inicialmente de emergencia y lo único que... Y después a futuro lo de la renta básica universal. Y esta renta, según ella, equivaldría, o lo que presentó, a la línea de pobreza, que son $143 para la media regional, un poquito menos que lo que proponen ustedes en la Lo que pasa que en este caso, justamente, porque la CEPAL tiene una medida, digamos, para calcular la pobreza diferente a la que tiene Uruguay, digamos. Eso es interesante, que es menos exigente de alguna manera, digamos, ¿no? Uruguay tiene un criterio para medir línea de pobreza más exigente, digamos, más de 2 canastas básicas alimentarias. En cambio, en el caso de la CEPAL no, digamos. Entonces, eso hace esa diferenciación, digamos. O sea que, de alguna manera, para ellas, el llegar a la línea de pobreza, digamos, no es lo mismo que para nosotros, digamos. Claro. Ahora, para implementar esto se requiere un gran, digamos, acuerdo a nivel político en nuestro país. Sí. Sí, yo creo que en realidad uno tiene que tomar esto como un instrumento más dentro de un conjunto de elementos dentro de la protección social, digamos, ¿no? Y balancear y ver qué medida este mecanismo, digamos, de alguna manera puede existir en el contexto de un conjunto amplio de mecanismos
que tienen que seguir persistiendo, digamos, la salud, la educación, por ejemplo, que son servicios, tienen que tener una cierta orientación, que sea universal, que sea de calidad, digamos, ¿no? Y en lo que tiene que ver con transferencias está todo el sistema de seguridad social, que en parte de otras cosas va a ser discutido prontamente, digamos. Bueno, en realidad hay que pensar este aspecto, digamos, quizás como uno de los pilares de la protección social. En el contexto, digamos, de la redefinición global del sistema, digamos, ¿Se ¿no? tendría que cambiar la estructura tributaria, por ejemplo? Bueno, ¿Requeriría cambios ahí? sin lugar a duda, digamos, en lo que hace el financiamiento, sin lugar a duda. Nosotros en el documento decimos expresamente, no solo, digamos, en el caso de los mecanismos de corto y mediano plazo, digamos, pensamos que con las fuentes de financiamiento existentes, y ahí las detallamos, se puede llegar a financiar. En el caso, digamos, de una renta básica universal, estaríamos hablando de unos puntos del PBI, requeriríamos una reformulación del sistema fiscal. Eso lo plantea la CEPAL también, pero no solo ello. CEPAL dice que, entre otras cosas, digamos, no solo que estamos tasando, sino que, desde el punto de vista impositivo, sino que no lo estamos haciendo suficientemente bien, digamos, ¿no? Hay muchos recursos que se nos están perdiendo, dice la CEPAL. ¿Es para el caso de Uruguay o para el caso de América? En general, América? para toda la región. Y que eso sería también una fuente, digamos, mejorar esos mecanismos permitiría y posibilitaría la financiación de ¿Ustedes lo tienen identificado cuáles serían esos puntos donde se estaría yendo? Bueno, Uruguay ha hecho un esfuerzo en ese puntos. sentido, pero hay que continuar, digamos, ¿no? O sea, ¿Y por dónde se continuaría? Y bueno, el sistema de seguridad social y el Banco de Previsión Social tienen mucho para hacer todavía en esa materia. Ha hecho mucho, digamos, ¿no? Pero digo, tiene mucho para hacer. Digo, en realidad, lo interesante es que la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, está anotando que hay margen, digamos, para poder recibir recursos que se están perdiendo de alguna manera. Y una de las cosas importantes también que hay que decir en el caso de esta propuesta de la renta básica universal es que el hecho de que sea focalizado y que sea incondicional hace que los costos de burocratización de la política social sean menores, digamos. O sea que hace la política social mucho más eficiente. Por un lado, bueno, están perdiendo recursos porque le están dando a toda la población. Por otro lado, digamos, el hecho de no identificar a la población hace que no haya un aparato burocrático que tenemos que financiar, digamos, sino que directamente eso va a todo el conjunto de la población. Ahora, una pregunta que también pueden decir, Sí. hay quienes no la necesitan, gente que tiene mucha plata, que bueno, que gana muy bien, que está en los quintiles superiores, ¿y por qué tiene que recibir esta renta? Porque estamos hablando de una renta básica universal, si estos 16.000 pesos es para todos. Sí. Bueno, el tema es que... ¿Es así la idea? Sí, esa es así la idea, y la idea es que justamente que no estigmatice, digamos. Cuando pensemos, por ejemplo, en la educación primaria, el hecho de que todo el mundo, independientemente de la clase social a la que pertenece, puede en Uruguay ir a los distintos niveles del sistema educativo, digamos. Bueno, ¿por qué los ricos pueden ir sin pagar, digamos, ¿no? Uno diría, digamos, y sin embargo es así, digamos. Eso ayuda a que no se estigmatice, digamos. ¿Por qué? Porque la función de la política social es dar ciertos servicios y la función del sistema fiscal es recaudar. Y la recaudación va a ser mayor en aquellos que tienen mayores niveles de ingresos y menor en aquellos que tienen menor nivel de ingresos. Entonces ahí, digamos, se va a compensar. Quiere decir que quienes tienen mayores niveles de ingresos, de alguna manera, no van a recibir en ese neto, digamos, más bien van a tener que pagar, digamos. Eso así debería ser la filosofía que informe, digamos, la solución final de la renta básica universal. Entonces ese problema y lo que hace que todo el mundo, digamos, tiene derecho, digamos, porque muchas veces pensamos muy estáticamente, pensando que la situación nuestra hoy, digamos, ¿y cuál va a ser la situación de nuestra mañana, digamos, ¿no? De la mayor parte de los sectores de la sociedad. Y bueno, es incierto. Entonces esto asegura, digamos, por lo menos un mínimo de condiciones en términos, en este caso, de ingresos. Claro. Le voy a preguntar por la situación de la región, de qué manera se ha aplicado, porque hay algunos casos en el continente, pero pienso en Finlandia, ¿no? Que le aplicó una cuestión, un plan piloto, y dentro de las conclusiones que las volvió a reiterar ahora con motivo de la pandemia, pero de un estudio que ya se estaba trabajando en el 2019, dice que no incentiva la búsqueda de empleo a las personas que sí lo reciben, pero sí incrementa el nivel de felicidad y bienestar mental. Bueno, eso no está mal, me parece. La posibilidad esa me parece que todo el mundo estamos tratando de ver por dónde salimos, digamos, ¿no? Yo creo que es una cosa bien interesante, digamos, ¿no? La posibilidad de... A ver, hay un tema, digamos, de que en qué medida una transferencia monetaria desincentiva la posibilidad de que la gente quiera trabajar, digamos. En realidad, esto está pensado al revés, digamos, está pensado como un piso que le da a la persona y que hace que en realidad justamente la persona no tenga que seguir siendo pobre para poder, de alguna manera, ir a buscar otros empleos, de alguna manera, o seguir estando desempleado,
Entonces la trampa de la pobreza y la trampa del desempleo se ve superada, digamos, justamente por esto. Es un piso para mejores condiciones, en todo caso, digamos, o para opciones también más libres en que la persona también puede volcarse a los cuidados, puede volcarse al trabajo comunitario y voluntario, digamos. ¿A quién ha servido más en la aplicación de esta? Y bueno, en realidad tenemos una experiencia. ¿Hay alguna experiencia concreta? Bueno, hay una experiencia concreta muy importante, que es la experiencia de Alaska, digamos, ¿no? Que es de 1982, ya tiene bastante tiempo, ha sido muy estudiada. Obviamente que ahí hay una fuente fiscal importante, que es la renta petrolera, digamos, en el caso de Alaska. Estamos hablando de un país más, digo, de un estado. Sí, pero bueno, rico, si uno compara justamente el estado ese de Alaska con todos los estados de Estados Unidos, ve que independientemente de los vaivenes políticos, que tiene un nivel digamos, de desigualdad y de integración social mayor, digamos, justamente, digamos, ¿no? Entonces, es una experiencia exitosa de ese punto de vista, digamos. Claro. Insisto, digamos, y si uno piensa también, hay en la arquitectura de bienestar de los países nórdicos, lo que va a encontrar también que hay una tendencia, digamos, a pensar en transferencias y en servicios universales y de calidad, digamos. Porque eso en realidad, más que pensar en el corto plazo, es pensar en el largo plazo, digamos, desde el punto de vista de las sociedades, digamos, ¿no? En fin, esto es, o sea, que quiere decir que hay aspectos que no, arquitecturas que no son exactamente la transferencia monetaria no contributivas, pero que se le parecen en muchos aspectos, digamos, ¿no? Tenemos que ir cerrando ya, pero para una respuesta bien breve, sí. ¿Hay posibilidades de aplicarlo rápidamente en Uruguay? ¿Cómo lo ven desde la academia? ¿Y este planteo ya se ha hecho a nivel oficial del Poder Ejecutivo, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros de hecho hicimos llegar este documento, digamos, al Poder Ejecutivo, digamos, bueno, no hemos tenido una devolución ni la posibilidad de un intercambio. Supongo que en el marco quizás de lo que se abra del diálogo sobre seguridad social tengamos la posibilidad de poder seguir discutiendo estas cuestiones, que creo que es más bien esta angustia que estamos viviendo es una oportunidad y tenemos que convertirla en una esperanza para un bienestar mejor. Busquets, muchas gracias por estos minutos y por aclararnos algunos temas que ustedes están planteando. El agradecido soy yo y la red de renta básica de la Universidad de la República. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti.